descargar la serie. Solamente lo acá. Uno en la página principal, marque superior derecho, la barra de aplicaciones, y abajo un poco de Ahí que le sale. Espera que. Nada, profe. Nada. Tu cámara frontal. Ok, voy a ver un poco qué estará pasando aquí. Mira un poco. ¿Ahora? A ver, yo no vi, espera. Espera que. Ahora sí. Ahora la compu por ahí se ve. Sí. Vas a proyectar. Hey, ¿qué tal? ¿Se ve el PowerPoint? Sí, se ve. Ah, buenísimo. Sí, profe, ya Excelente. estamos, ya casi. ¿Cómo? Bueno, esta parte ya fuimos hablando, que ahí están mis datos. Vamos a ir pasando aquí. Justamente esto es para que tengan a mano. Y bien, nosotros a nivel de la parte teórica vamos a desarrollar una introducción que fue lo que hablamos en la primera clase, el estudio en general de las malezas, la ecología, métodos de manejo y control de plantas dañinas, la introducción al manejo y control químico, que es el último tipo de control que realmente deberíamos utilizar, mecanismos de acción de estos herbicidas, que es lo más extendido y es lo que primero como técnicos de campo se nos va a requerir, y la identificación botánica, la descripción sistemática de las malezas. A nivel de trabajos prácticos, salidas de campo, reconocimiento de las malezas en sí, verificar la posibilidad de hacer una visita a una finca donde vamos a ver el empleo de los equipos y las herramientas de aplicación, la utilización de máquinas pulverizadoras, tanto mecanizadas como a costal, y vamos a preparar un herbario con la ayuda del profesor Ranoni. Y haremos una parcela demostrativa donde vamos a ver los principales herbicidas y su acción sobre los cultivos comerciales. Esta parte de evaluación vamos a ir definiendo, esto podemos pasar. La bibliografía, esta es la bibliografía básica que vamos a encontrar en la biblioteca de la facultad. Esto se puede ampliar, de hecho. Bueno, como unidad 1 vemos que es un poco simpático aquí, nos dice que en el principio no eran malezas. Bueno, normalmente ahí justamente ustedes crearon el grupo y colocaron malezas. Vamos a ver que malezas no es el término correcto para utilizar en todas las circunstancias, ¿eh? Entonces, en el inicio no eran malezas. ¿Por qué? Porque la agricultura empieza hace 10.000 años prácticamente con el momento en que el ser humano pasa de vivir nómada, de cambiar de lugar en lugar, hasta que descubre el fuego, y a la par que descubre el fuego también descubre que se puede proteger de los animales salvajes en cuevas. Al parar, al estar instalado en un lugar fijo, finalmente, ¿él qué tiene que hacer? Tiene que estar viviendo, dependiendo de lo que él produce, y ya no ser nómada, que el nómada finalmente era ir de lugar en lugar y prácticamente extraer lo que tenía en ese lugar hasta agotar los recursos. Bien, entonces, a la par que el hombre empieza a ser sedentario, empiezan a venir toda una serie de cambios a nivel de su estilo de vida. Al domesticar animales, también empieza a domesticar plantas, y al domesticar plantas, finalmente empezó a seleccionar
lo que finalmente serían plantas que, estando en un lugar específico, terminan molestando a aquellas plantas comerciales que tienen un valor económico. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Que Pedro Picapiedra, vamos a llamarle acá al amigo, como en el inicio esas plantas no eran malezas, sino finalmente el hombre fue seleccionando. Bueno, como concepto agronómico, si hablamos, las plantas invasoras, las plantas infestantes y las plantas dañinas son términos diferentes, ¿verdad? Una planta invasora es aquella que se desarrolla en un lugar que no es su centro de origen. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el centro de origen de la Glycine max, que es la soja, no es Estados Unidos, no es Argentina, no es Brasil, es China? Entonces, nosotros hoy estamos plantando en Paraguay, sembrando en Paraguay, una planta invasora en 3.300.000 hectáreas. ¿Por qué planta invasora? Porque Paraguay no es su centro de origen. ¿Ok? En ese caso, ahí no estamos hablando de una maleza, ¿sí? Una planta invasora, es diferente. Bueno, cuando hablamos de planta infestante, es aquella que se desarrolla en un lugar no deseado, pero no tiene un daño económico. Por ejemplo, vamos al cultivo de soja. Un cultivo de soja al costado de un cultivo principal, perdón, una planta de soja al costado del camino de un cultivo de maíz, termina siendo una planta infestante, pero no le está causando un daño económico al maíz directamente. Ahora, si esa planta de soja está dentro del cultivo del maíz, ahí estamos hablando del tercer concepto, que es planta dañina, que es aquella que se está desarrollando en un lugar no deseado y finalmente está causando un daño económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una planta dañina compite en agua, luz y nutrientes con el cultivo principal, que en este caso es el maíz. ¿Ok? Bien, y como sinónimo vamos a encontrar, normalmente decimos ese yuyo, ¿sí? Es un término popular. ¿Verdad? Entonces, cuando decimos ese yuyo, estamos indicando algo que no tiene una importancia económica como así propiamente dicha. Hierba dañina. Bueno, se utiliza también, pero no alcanza a todas las especies. Invasora, bastante general, pero como ven ahí, invasora finalmente es aquella que no está en su centro de origen. Vamos a un cultivo bastante desarrollado en Paraguay, como es el cultivo comercial del maíz, sea maíz. Mamá. El sea maíz, su origen es Centroamérica, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental en México, y otro centro de origen también en el altiplano, tanto peruano como boliviano. Ok, ahora, nosotros en Paraguay no somos centro de origen del maíz, entonces se trata de una planta invasora también, no maleza. La maleza, ¿cuándo va a terminar siendo maleza? Cuando es una planta dañina. Cuando está en un lugar no deseado, en un momento no deseado y causando un daño económico. Bien, entonces también vamos a escuchar hierba mala en relación a la situación. Puede no ser mala, una maleza, que el término maleza finalmente denota que hay algo malo. Finalmente, maleza, vamos a encontrar que hay malezas comestibles, o sea que no 100% dañinas, ¿ok? Y en general, cuando decimos aquel ñanandí, es tipo una mezcla de un montón de plantas que prácticamente no tienen ningún objetivo. Entonces vamos a encontrar varios términos bastante dispares cuando hablamos de la materia hoy que nos reúne, que es el manejo integrado de malezas, que al final probablemente del semestre ustedes van a definir que quizás están mal conceptualizado malezas, ¿ok? Pero esto les quería traer para que ustedes
vayan tomando sus propias conclusiones. ¿Ya? Bueno, así como dijimos, esto vamos a hablar bastante en los términos en guaraní, también en portugués. En portugués ustedes van a escuchar como planta dañina, planta invasora o vulgarmente inso, ¿sí? O si no, normalmente también escuchan en los productores, que tenemos varios de origen brasilero, que indican mato, ¿sí? La van a escuchar, está lleno de mato, ¿verdad? Cuando hablamos de una parcela fuertemente enmalezada, ¿ok? Bien, ¿me siguen? Estimo que sí. Bueno, aquí tenemos un cultivo, siempre vamos a hablar de cultivo. Cuando hablamos de cultivo, indica que es de interés económico. En este caso, el cultivo de soja, Glycine maíz. Aquí vemos una partida de otras plantas que pueden ser invasoras, como también pueden ser dañinas, o pueden ser que están ahí, como veíamos en el término anterior, solo infestantes. ¿Sí? ¿Ok? Aquí indica unos nombres. Ustedes van a ver. Todas las plantas tienen un nombre y un apellido. Hola. No sé si se está escuchando bien. Profe, Bien, vamos a ver si nos sirve todavía. Ahí escuchamos bien. Ok. Tenemos, por ejemplo, aquí se el te escucha, Chenopodium profe. sp. Sería Se esta que escucha. tiene una inflorescencia alargada, que finalmente está compitiendo con la soja, con el cultivo de Glycine max en agua, suelo, nutrientes y fotosíntesis, luz solar. Ahora, si miramos el fondo, aquí, vemos plantas de Digitaria insularis al costado del camino, no dentro del cultivo comercial. ¿A cuál vamos a tratar como planta invasora, como planta infestante y como planta dañina? Dañina el que está adentro. Ok, dañina el Chenopodium, perfecto. Ese Pepe. Y la soja realmente es una planta invasora, por más que sea un cultivo comercial, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque planta invasora es aquella que no está en su centro de origen, ¿sí? Ah, está bien. Ya, y acá sí vemos Digitaria. la Digitaria insularis, de nombre Capií pororo en vulgar, en guaraní, y Capim amargoso en portugués. Ella es una planta infestante, ¿cierto? Porque está al costado del camino, no está causando daño, No molesta. Claro, no termina siendo, no está molestando en agua, luz y otros nutrientes al cultivo comercial de la soja. Bien, este es un cultivo de soja, comercial de soja, y tenemos una planta de Digitaria insularis. En este caso, ella está dentro del cultivo, por lo cual está compitiendo en agua, luz y nutrientes con el cultivo principal. Bien, entonces aquí empezamos a conceptualizar lo que termina siendo aquí una planta dañina. ¿Por qué? Porque nosotros la soja estamos sembrando, la semilla tiene un costo, el tratamiento de semilla tiene un costo, las pulverizaciones tienen un costo, los fungicidas tienen un costo. Finalmente cosechamos los granos para recibir vamos a decir, pagar las deudas y tener un margen de ganancia, por lo cual termina siendo un cultivo comercial, que sí tenemos malezas, o sea, en este caso, plantas dañinas, porque compiten
económicamente con el cultivo de soja son de necesario control. Bien, nosotros tenemos a nivel de cultivos comerciales maíces RR, que son los llamados maíces transgénicos o maíces Roundup Ready, ¿ya? Que sería listo para utilizar el Roundup encima del cultivo. Y vamos a ir nosotros hablando así de términos quizás no muy acostumbrados para ustedes, tipo post-emergencia. Post-emergencia significa que ya ha nacido. Pre-emergencia significa que no ha emergido del suelo. En este caso, ustedes ven un cultivo de soja RR, soja transgénica, Roundup Ready, RR1, y plantas invasoras, infestantes o dañinas dentro del cultivo de la soja. Estos son maíces RR. O sea que si nosotros aquí aplicamos un glifosato para control de las malezas en el cultivo de soja y tenemos como plantas dañinas al maíz RR, no vamos a tener control de por medio del glifosato. Y acá ustedes ven a la derecha estas plantas invasoras de maíz están prácticamente completando su ciclo. Las flores femeninas, masculinas, la parte de arriba, y están compitiendo fuertemente con el cultivo de soja. Esto necesariamente necesita un manejo, que es lo que vamos a hablar mucho a lo largo de este semestre. Bien, aquí vemos el cultivo de soja a la mano derecha y estas son plantas infestantes y terminarán siendo plantas dañinas de Carurú, que serían Amaranthus. No vamos a identificar la especie, entonces podemos decir Amaranthus SPP. ¿Por qué 2P? Porque pueden ser varias especies. Aquí a la izquierda, de nuevo, una planta que termina siendo Digitaria insularis capipororo, que va a terminar siendo, en este punto todavía podemos decir planta infestante, pero va a terminar siendo planta dañina. ¿Ok? Bien. Vamos a escuchar bastante en este semestre Conyza bonariensis. Conyza bonariensis es el vudú y se conoce también como buba, principalmente en Brasil. Una planta de Conyza bonariensis puede llegar a tener 330.000 semillas en un ciclo. Una cantidad de semillas que se dispersan fácilmente por el viento porque tienen capacidad de moverse. Entonces, esa es una maleza que ya está teniendo resistencia de la utilización de los herbicidas comunes. ¿Me están siguiendo? Sí, ingeniero. Ok, profe. dale, muy bien. Yo lo que veo que aquí, no sé si esto va a ser, estoy grabando, pero no sé si finalmente me va a grabar toda la sesión, pero vamos a seguir avanzando. Bueno. Profe, justo te iba a preguntar eso. ¿Ese va a guardar con audio también o solo...? Sí, yo probé que era con audio y vamos a ver si finalmente, como una versión, vamos a decir, libre, esta permite grabar solo 30 minutos. ¿Verdad? Pero nosotros, yo abrí ahora exactamente 30 minutos, pero empezamos hace 15 recién. Pero no sé, voy a ver si me permite realmente grabar. Vamos siguiendo. Bueno, vamos aquí a la derecha. Aquí tenemos un cultivo de Triticum aestivum, que es el trigo. Y dentro del trigo, aquí no se identifica muy bien, pero tenemos avena. Avena que prácticamente está nace en el mismo momento de la siembra del trigo, ¿verdad?
Entonces, esto nos da una situación bastante interesante para lo que es manejo de plantas dañinas. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te estamos oyendo. Ok. Bueno. Entonces, aquí a diferencia, tenemos un cultivo de soja que termina siendo latifoliada. Latifoliada, en línea general, hablamos cuando es de hoja ancha, ¿cierto? Y aquí tenemos un cultivo también de hoja ancha, por más que nosotros le miremos y parece que es fina la coniza, porque esto se define por el cotiledón. ¿Ya? Las latifoliadas son dicotiledóneas y las hojas finas, por regla general, son las gramíneas. O sea que no todas las que tienen hojas finas son gramíneas, pero sí todas las gramíneas son monocotiledóneas. ¿Se entiende eso? Ahí se está riendo Alex. Recién llegó, profe, llegó tarde. Bueno, perfecto. ¿Qué tal, profe? Todo bien, gracias por ingresar. Bueno, cuando tenemos, esta es la situación, en un cultivo de trigo y tenemos una planta infestante con posibilidad de ser planta dañina, en este caso hipomonea. Profe, llamarle. Totalmente registrado. ¿Sí? Bueno, no sé qué hice aquí, pero a ver. Bueno, vamos a checar, ahí está. El cultivo de trigo, en este caso, tenemos el cultivo comercial Triticum aestivum y una planta con posibilidad de ser dañina del género Hipomoea. ¿Ya? Esto ustedes después van a revisar en los manuales que van a tener y vamos a determinar finalmente familia, etc. ¿Cuál es aparte de competir, agua, luz y suelo, fotosíntesis, etc., esta genera un problema tremendo a la hora de cosechar, ¿sí? En lugar de ser fluida la cosecha, el operario tiene que, en el momento que empieza a cosechar el trigo, se tranca la plataforma, se trancan las púas y tiene que parar el proceso. Eso también, en la pérdida de tiempo en cosecha, sí significa una pérdida en daño económico, o sea, significa un daño económico, lo cual por algo esto va a terminar siendo considerado planta dañina. Bien, aquí tenemos una situación de un lago objetivo, recreativo, si bien hoy estamos prácticamente restringidos y bienvenidos por esta situación mundial de un virus, no podemos hacer mucha recreación, pero vamos a simular que esto es un lugar que uno va para pescar y los camalotes presentes ahí terminan siendo plantas dañinas. ¿Por qué? Porque están compitiendo con el hombre directamente, en este caso, con una actividad humana. ¿Ya? Y eso vamos a ir entendiendo más adelante. Termina siendo plantas dañinas. Bien. Tenemos un piquete para el ganadero. Estas otras plantas del género Solanaceae, Solanum cisimbrifolium o Ñuatipultá podría ser, no se ve muy bien, pero es del género, vamos a decir, la misma familia que los melones, las sandías, y terminan siendo, vamos a decir, plantas dañinas para el objetivo económico principal que es
la generación de leche o generación de carne, en este caso. Bien, finalmente vamos a la definición de malezas. Según la FAO, todas aquellas plantas que causan daño económico al agricultor, ¿sí? Es directamente todo lo que causa daño económico al agricultor. Ahora, para la organización WSSA, ¿quién está dibujando ahí? No fui yo. Es Qué loco, lo que es wow. una planta indeseable. Dios mío. Indeseable para las actividades del bienestar humano. Bueno, finalmente Sahari fue, profe. opto por esta definición de Agostineto, que es mucho más amplia, que indica que una maleza es aquella planta no deseada, ¿ok? Causa más daños que beneficios. Fíjense que ahí ya no es que es 100% mala. Está fuera de su lugar ocupando espacio de otras. Compite con el hombre por suelo, pero fuera de eso, también posee características no descubiertas. Lo cual significa, nosotros miramos el cultivo anterior de trigo y teníamos la hipomea. Bueno, ella afecta económicamente, sí, causa más daños que beneficios, sí, porque dificulta la cosecha. Está en un lugar que no es su lugar en ese momento, sí, compite con el hombre por suelo, claro, porque cuanto más malezas tengas ahí vas a tener menos rendimiento de trigo. Pero también algo así posee características que aún no fueron descubiertas. Tal vez hoy la hipomoea macerada o el extracto de hipomoea sea una de las curas para el coronavirus. Les digo una barrabasada, una tontería feroz, pero eso significa aquello que todavía no fue descubierto, ¿sí? Bueno, ¿y por qué nosotros le estudiamos a las plantas dañinas? Porque son una fuerte competencia por nutrientes, agua y luz, porque liberan sustancias que después vamos a ver en clases siguientes, alelopáticas. ¿Qué alelopatía? Indica todo aquello que termina interfiriendo en el desarrollo de un cultivo. Serían los exudados. Entonces, las malezas normalmente liberan sustancias por sus raíces, por la descomposición de sus hojas, que terminan siendo tóxicas para el cultivo principal, ¿sí? Además, por ejemplo, si nosotros vamos al cultivo de sea maíz, cultivo comercial de maíz, y nosotros queremos hacer consorciado, habrán escuchado, o si es primera vez que escuchan, después googleen Sistema Santa Fe, en el que se utiliza el maíz y entre las líneas del maíz se siembra Brachiaria russiciensis. ¿Ok? El famoso Sistema Santa Fe. Bueno, esa braquiaria se utiliza para varios motivos, pero si nosotros no controlamos, la braquiaria se puede tornar en una competencia para el cultivo del maíz en ese caso. Además de ser hábitat favorable para la proliferación de plagas y podría darse también, ¿por qué no?, la presencia principalmente de Mosis latipes, ¿verdad? Que es vamos a ver si consigo yo escribir aquí, ya que ustedes empezaron a escribir Mosis latipes, y tenemos que hacer de esta forma. Bueno, me van a disculpar que no vamos a hacer con con la cursiva porque no me está saliendo. Entonces, en ese caso, la Brachiaria russiciensis puede ser un hospedero de Mosis latipes, que es una lepidóptera, es una oruga que termina después
atacando al cultivo de maíz. Y las biotecnologías que hoy tenemos disponibles en el mercado, que están dentro de los germoplasmas de maíz, no controlan Mosis latipes. ¿Ok? Entonces, eso también podría ser el problema con las malezas. E interfieren en los procesos normales de cosecha y contaminan la producción obtenida. Todo cultivo comercial tiene un máximo de tolerancia de impurezas. Normalmente estas impurezas están dadas por semillas de otros cultivos que no son del cultivo principal. Vamos a ver esto cómo avanza. Ahí. Bueno, ya se quedó prácticamente ese nombre ahí. Ahora ya no sé cómo quitarlo. Bueno, me van a disculpar. Ahí hay un borrador. Ahí hay borrador. ¿Dónde? Abajo. A ver. Ahí hay un lápiz. Yo no voy a borrar, yo no voy a Eraser. borrar. Ok. No puedo. Eliminar, dice, ahí en la esquina. Ahí está. ¿Ya fue? Ahí está. Sí. Pero Muy bien. ahora hay otro. Ahora yo no veo nada. Bueno, Ahora yo tampoco. en países desarrollados, el daño económico a nivel de maleza es del 5 al 10% de la producción. Ahora, países como el nuestro, en vías de desarrollo, el daño económico por malezas puede llegar al 20-30%. A causa principalmente de que los países en desarrollo tienen un cultivo principal. Nosotros, acá, por lo menos en Paraguay, prácticamente estamos llegando casi a 3 cultivos comerciales en un año, gracias a la safriña y a las variedades de soja de ciclo más corto, variedades de maíz de ciclo más corto, variedades de trigo de ciclo súper precoz. Entonces tenemos mayor presión también por cuestión de los cultivos, no solamente, sino también por las características climáticas de nuestro país. Es muy diferente el desarrollo de plantas en el hemisferio norte, donde se concentran los países desarrollados, que en el hemisferio sur, donde nos concentramos los países en vías de desarrollo. Entonces, tenemos mayor daño económico. Bueno, un poco de historia. A ver, esta parte no sale mucho. Nosotros vamos a... remontamos 10.000 años antes de Cristo y cómo se manejaban las malezas. Arranque manual 100%. Sí. Ya en el 146 antes de Cristo, los romanos empezaron a usar las sales normales. Profe. Sí. Profe, la única razón por la cual en los países desarrollados hay hay menos daños de maleza es por la variedad. No, es por condiciones climáticas, es porque también ellos tienen mucho más afinado lo que es manejo químico de las malezas. ¿Ya? Prácticamente es 100% manejo químico. ¿Sí? Y nosotros, el objetivo de esta materia, vamos a ver que el manejo químico es lo último que tenemos que utilizar.